Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía correspondiente a la segunda semana del tiempo de Navidad. Hoy celebramos con gozo espiritual desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como @Televida y seguir así unidos en la fe desde cualquier parte del mundo. Televida les desea un feliz y próspero año 2026 junto a sus familias y relacionados. Que no les falte la presencia de Dios en sus hogares. Hoy nos acompaña la parroquia Santa Luisa de Marillat, unido a nuestra comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ofrecemos esta celebración eucarística con las siguientes intenciones especiales. Por las intenciones del Santo Padre León XIV, por los televidentes y donantes de Televida, por los proyectos de esta planta televisora. También acción de gracia por el cumpleaños 105 años. También por Inarmi Gómez. Acción de gracia por el cumpleaños de Mercedes Francia Díaz. Oremos por los que han partido a la casa del Padre. Selenia Woz Lairat, Cecilia Woz, Alicia Guerrera, Marisa Van der Hoorn, Carlos Manuel Lazocet Moreno, Isabel Zavala Amelia Duarte, Jordina Aníbal Ferrer, Valentina Berger Blanco, por todos los fieles difuntos para que gocen del descanso eterno en la presencia del Señor. Mariano García, Rafael Paulino, José Díaz, Celia Rafaela Pérez. Oremos por los enfermos Fernanda Bonilla y Felicito Cepeda. Nuestra celebración será transmitida también por Radio ABC 540 AM, Promesa MRC, TV3 Boca Chica. Con fe y esperanza de que nos encontraremos con el Niño Jesús, nos ponemos de pie con el canto de entrada y recibimos a quien presidirá esta celebración, el Reverendo Padre Francisco Batista, acompañado de los diáconos Julián Aguero y Rafael Martínez. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer para que recibiéramos la adopción filial. Un saludo especial a cada uno de ustedes y también a los televidentes y también a los teleoyentes de Radio ABC, a toda esa gente amiga de esos campos especialmente, que siguen mucho esa emisora ABC y los televidentes de Radio de Televida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de celebrar nuestra fe en Jesucristo, que al nacer se constituye en el Salvador del mundo por designio de Dios Padre, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido manifestarte en una sola y nueva, en una luz nueva, por medio de la venida de tu unigénito, concédenos que así como merecemos que Él participara por su nacimiento de la Virgen de nuestra existencia corporal, nosotros merezcamos ser coherederos en su reino de gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. De la carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo del 19, 5, 4. Se nos indica que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Escuchemos. Queridos hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Salmo: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará su vida de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Evangelio de San Lucas 4, 14, 22a. Se nos revela que hoy se cumple esta escritura. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios, y especialmente el evangelio de San Lucas, en esta semana nos viene narrando la misión de Jesús después que mataron a Juan el Bautista. Cuando mataron a Juan, Jesús se fue lejos. La situación no era fácil, porque había una persecución ya que se iba congestionando, se iba cuajando. Había una idea de no aceptar novedades. Y a Juan, pues, ciertamente no lo mataron por razones los judíos, sino el rey, por envidia y también porque el que vive en pecado no le gusta que le señalen su pecado, por falta de humildad. El que vive en el error le conviene, por su egoísmo, que su error no sea mencionado. Y Juan, profeta, que vino a anunciar: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, que lo escabroso se convierta en algo bueno y las colinas se rebajen. Pues la peor colina es el pecado, el error, el engaño, la maldad, las injusticias, que son las consecuencias de esa mentalidad errónea que nos hace distorsionar la vida. Y como denunció el pecado de Herodes y su mujer, que no era su esposa, porque era la hermana, la mujer de su hermano que él mató. Era una situación de pecado completo. Ante esa denuncia, pues a Juan lo matan. Le cortan la cabeza en aquel acontecimiento que nos narra el Evangelio. Cuando Jesús sabe de la noticia de la muerte de Juan, entonces Jesús se va. No porque está huyendo, sino para comenzar la misión. Es una continuidad. Juan es el precursor que anuncia. Y Jesús entonces, ya anunciado por Juan y señalado, instruidos sus discípulos, los de Juan, entonces Jesús les toca ya comenzar la misión. ¿Y dónde comienza Jesús la misión? En los pobres,
¿Dónde estaban los pobres de su tiempo? En las periferias, lejos de la ciudad, donde no se producían las riquezas, o más bien donde se recogían las riquezas, en donde estaba el gobierno de turno de ese lugar, en donde estaba el rey que dominaba, digamos, la parte civil del pueblo de Israel, no la legal que la dominaban los romanos. Entonces se fue a las periferias. ¿Cuáles periferias? Donde Juan estaba bautizando, allí entre los pobres. De regreso a su casa, como de costumbre, Jesús era un hombre de costumbre, y fue a su templo, a la sinagoga, a la de su familia, a la de su hogar, a la de su ambiente. Y entonces allí pues lee la palabra. Esto nos dice muchas cosas. Primero, que Jesús, cuando comienza su misión, es bien claro y definido. Él vino a un objetivo, con un objetivo. Vino a ser salvador del mundo. Vino a que aquellos que se encuentren con Él encuentren la salvación. Y la Navidad es eso. Estamos terminando el periodo de Navidad, que es muy rico, muy bonito, es precioso, es el primer paso de la realidad del misterio de la redención, la Navidad, precedido de la encarnación. Entonces, Jesús que nace, ahora comienza la misión. Y la comienza entre los pobres. Y mire que la coincidencia, él regresa a su familia porque él no se desligó de su familia. Él tenía familia, María, su madre, José, que probablemente había muerto ya para cuando comenzó la misión, porque José era un hombre adulto cuando se casó con esa joven María, y Dios le encomendó la custodia del hijo de María, no de él, porque era el hijo del misterio de Dios, y celebramos eso en Navidad. Entonces, Jesús vuelve a su pueblo y le presentan la palabra en el libro de Isaías. ¿Y qué dice el libro? Como nos dice el Evangelio. Cuando Jesús abre el rollo, se lo entregan y lo abre, esta es la lectura que le corresponde. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Entonces, el profeta Isaías, siglos antes, ha predicho lo que es y va a ser Jesús, ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesús va a las periferias a anunciar el Evangelio. Esas periferias eran en los extremos de Judea, de la zona, del territorio. Siempre la gente más pobre vive más lejos del centro. Ustedes ven a la capital, ¿quiénes son los más pobres? Los que viven en la orilla del río, que están más lejos del centro. Siempre los que viven en las periferias siempre son los más marginados, los más olvidados y a los que menos servicio se le da. Eso es una cuestión no es bueno, pero esa es la realidad. Entonces, Jesús va allí y cuando viene encuentra esta lectura de la profecía de Isaías. Él viene a llevar la buena noticia a los pobres. Él comenzó con los pobres. Dice, para anunciar a los cautivos la libertad. Jesús vino a enseñarnos el sentido de la libertad. Hoy día hay que enseñar bien eso, porque nosotros no tenemos, nos fuimos, dimos un jonrón, nos fuimos para el otro lado, después de la verja, la sacamos del play. En vez de libertad lo que tenemos es libertinaje. Y hemos confundido que la libertad está relacionada a la verdad, a la justicia y a la paz. Y entonces hoy día la libertad está confundida con unas actitudes egoístas, centralistas, y el ego se hace tan grande que la gente cree que libertad es hacer lo que uno quiere y que nadie tiene que quitarle o decirle o cohibirle lo que a uno quiere o decide o es. Y no, esa no es libertad.
porque eso puede hacer daño a otro, entonces ya no es libertad. Entonces, Jesús dice anunciar, Isaías dice anunciarlo a los cautivos, a los que están oprimidos, la libertad. ¿Oprimidos quiénes? Los que están oprimidos del sistema. Miren, los sistemas, ya Jesús lo dijo, los jefes esclavizan a los pobres. Los sistemas todos, no hay excepción, oprimen de muchas maneras, algunos con el allante de la democracia y otros con la crudeza de la dictadura, pero todos hacen daño, aunque muchos lo hacen con cara bonita, pero los otros lo hacen con cara dura, que es peor. Entonces, pero todos, y los pobres siempre viven en esa realidad, en el sufrimiento. Entonces, Isaías sigue diciendo en su lectura que vino a anunciar a los pobres la libertad y a los ciegos le da la vista. ¿Cuáles ciegos? Hoy día sí es verdad que hay ciegos, porque la gente ya está tan confundida con esta manera de manejar las redes sociales que se dicen tantas cosas que no son reales y la gente la proclama como verdades. Es una confusión tremenda que tenemos. Entonces hoy día estamos más ciegos y más sordos. Puede ser que la verdad sea una, pero creemos más en las noticias que tienen más trascendencia que en las noticias que son verdad. Entonces se escucha más lo que no es verdad que lo que es verdad. Y eso confunde. La sociedad está muy confundida con eso. Pobrecitos los jóvenes que tienen menos conocimiento y menos historia y menos referencia con quién confrontarse, y por eso se creen que esa es la verdad. Ustedes los adultos que están aquí y los televidentes aprendan a no olvidar su historia, porque la historia les sirve de referencia para que comparen si lo que se dice es verdad y para que tengan más elementos de análisis crítico para aceptar las cosas con el criterio de la verdad. También dice, para dar libertad a los oprimidos. Nosotros estamos muy oprimidos, miren, prepárense, que del 30 para allá no vamos a tener ni con qué pagar impuestos, porque van a ser duros, van a ser muchos, y eso no depende de que si votamos por uno o por otro, no, eso es imposición, eso es sistema. Así que vayan organizándose y no se desesperen, que la vida nada más dura un tiempo y el tiempo de Dios es el que no habrá opresión y va a ser para siempre. Así que prepárense para eso y no pierdan ni la calma, ni el entusiasmo, ni la fe. Ya ustedes saben, prepárense. Por eso dice, ¿para qué dar la libertad? Y dice, vino para anunciar el año de gracia del Señor. En medio de este desastre, hay tantas cosas hermosas, aprendan a verlas y aprendan a descubrir lo mejor, que son las promesas de Dios, no las opresiones del mundo. Miren, aprendan eso, a descubrir con sentido sencillo y humilde y de fe las promesas de Dios. En medio de tantas cosas que nos entristecen, que nos desorientan, que nos confunden, las de Dios no las confundan. Entonces Isaías le hace eso, y eso se aplica a Jesús. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la misión de Jesús? Pues esa, se fue a las periferias para anunciar allí, y entre los pobres, y ahora Isaías ya lo había predicho, y eso es lo que Jesús hace. Cuando vuelve a Jerusalén, con la fama que va teniendo, porque entre los pobres, todo el que le hace bien a los pobres lo quieren, porque son tantas necesidades. Y Jesús tenía una cosa, ustedes mismos son así, cuando una persona le ayuda
con la enfermedad de su madre, de un hijo, ustedes le cogen un cariño, ¿no es así? Una gratitud. Los pobres son agradecidos porque le sacan del apuro que ellos mismos no pueden. Y ustedes deben ser así también. Pues Jesús iba haciendo el bien en medio de su pueblo. La primera lectura, la lectura anterior que hemos escuchado, nos dice el hacer el bien al prójimo, el amor. Uno no ve a Dios y lo ama, ¿verdad que sí? Primer mandamiento, amar a Dios, y que ustedes lo han visto, tampoco yo, y yo no lo quiero ver, porque si yo veo a Dios me va a dar un susto que me voy a morir. Yo quiero ver a los otros, al prójimo, que es la imagen de Dios, que son como yo, que somos humanos. Entonces la primera lectura dice, hay que amar al prójimo como se ama a Dios. Hay que amar a Dios como se ama al prójimo. Entonces, miren, en esta misión, eso fue lo que Jesús hizo. Vino a hacer el bien o el mal. Pasó haciendo el bien. Díganmelo ustedes, pasó haciendo el bien. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que nos indica la primera lectura. Hay que pasar haciendo el bien, porque ese es el amor de Dios a los demás. ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Si no amas a tu prójimo, que sí lo ves. Ese es el mandamiento del amor. Y Jesús vino al mundo, y entonces yo termino diciéndoles con esa frase tan teológica. Tanto amó Dios al mundo que nos dio su Hijo único, nacido de mujer, para que todo el que crea en Él alcance la salvación. Que Dios nos ayude a que la Navidad, que estamos terminando el proceso, el periodo de Navidad, que termina con el bautismo de Jesús, que nos introduce Él en su humanidad, recibe el bautismo para que nosotros continuemos su humanidad desde su divinidad y nos hace hijos de Dios, bautizados, para que continuemos su misión. Él la comienza y nosotros la seguimos. Estamos terminando este periodo de la Navidad y que la Navidad, creo que vamos a cantar ese canto, sea lo cotidiano de cada día, el pan nuestro de cada día. La Navidad, pan de cada día. Que nosotros seamos eso, haciendo lo que Jesús hizo. Los salesianos, yo soy salesiano, tenemos el lema de este año, hagan lo que Él les diga, creyentes libres para servir, sean servidores haciendo lo que Jesús les manda. ¿Qué les manda Jesús? Hagan el bien y no miren a quién. Que Dios les bendiga y que así sea. Nos ponemos de pie y proclamemos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo dirija y anime la nueva evangelización, conceda al Papa, obispo y sacerdotes sabiduría para leer los signos de los tiempos y apertura para dar respuesta a los interrogantes de nuestro compromiso contemporáneo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las familias del mundo, para que interpelada por la palabra liberadora de Cristo, muerto y resucitado, defiendan los valores que les son propios, fidelidad conyugal, apertura y respeto a la vida y formación integral de sus hijos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes,
que fascinados por Jesucristo lo sigan con generosidad e ilusión, y para que viviendo los valores del reino sean artífices de la civilización del amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los cristianos, para que aprendamos a renunciar al consumismo, a la abundancia de las cosas superfluas, y no seamos nunca indiferentes al dolor, hambre y miseria de tantos hermanos nuestros, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que seguimos a Cristo viviendo su evangelio, para que al compartir nuestra fe nos comprometamos a construir un mundo cada vez más habitable, donde reinen los valores evangélicos que llenan el corazón de todo hombre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos este banquete eucarístico, para que el Señor atienda nuestras intenciones y nos haga experimentar en todo momento su cercanía amorosa de Padre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de misericordia, las súplicas que hoy con fe y humildad te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María,
En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor y Salvador nuestro. Por esto nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito te viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito y alabado sea. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado sea por siempre. Gloria y alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo Francisco Soria, nuestro obispo coadjutor Carlos Tomás Morel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, de todos aquellos por quienes hoy ofrecemos esta Eucaristía. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y de nosotros aquí presentes y los televidentes y radioyentes que participan de esta Eucaristía, Señor, míranos con ojos de misericordia. Y así con María, tu Madre, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, con los apóstoles y con todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús nos invita a seguirlo y nos ha enseñado tantas cosas. Una de ellas, ante la petición de que le enseñara a orar de parte de los discípulos, nos enseñó a dirigirnos al Padre con un esquema. Reconocer a Dios Padre, reconocernos pecadores, reconocernos necesitados y reconocernos necesitados de su ayuda para no caer en las memorias del pecado. Por eso le decimos al final, líbranos de todo mal. El mal que existe en el mundo, solos no podemos y con Jesús sí podemos. Por esto, con humildad recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de los males y concédenos paz, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Esta oración de la paz la vamos a hacer juntos. Necesitamos vivir en paz. Paz personal, paz en la familia, paz en el ambiente donde uno vive. Y el creyente debe ser un creador de paz, un motivador de la paz, por la fe que tiene y por la gracia que recibe. Por esto nosotros, creyentes en Jesús, fieles a sus enseñanzas, recemos juntos y pidámosle la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz. Paz con usted y su gente. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y nos da la paz. Dichosos los llamados a participar de la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuviera allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me aparte de ti. Amén.
flora entre la brisa que llena todo el espacio. Es la Navidad, hermanos, encendida de colores, la fiesta que trae amores al encuentro de las manos. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Tiempo de amor y hermandad que justifica la vida, época la más sentida por toda la humanidad. La alegría reparte granos en frutas, flores, manjares, reina paz en los hogares y en el alma dominicanos. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Que la Navidad sea pan nuestro de cada día. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos profundamente al reverendo Padre Francisco Batista, a los diáconos Julián Aguero y Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos acompañan a través de esta transmisión. Gracias por el favor de su sintonía, por sus oraciones y su generoso apoyo en esta celebración. Nos preparamos con alegría para recibir la bendición de nuestro Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Acuérdense, sigan a Jesús y déjense iluminar de Él, que eso es la Navidad. Y en esta confusión de tantas habladurías que se dice por las redes y de tantas cosas que confunden, siempre acudan a la verdad de Jesús, que esa es para siempre. Con la alegría y el gozo que nos da el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor.